Actitudes sabias en el hogar, en la casa, en el hogar. Actitudes sabias. Y hace 8 días veíamos que la actitud de gratitud. La actitud de gratitud. ¿Cómo nos tiene? A desarrollar esa actitud de gratitud en el hogar, entre nosotros, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la condición en que estamos, todo eso hay que desarrollar un espíritu, una actitud de gratitud. Muy bien, hoy vamos a ver algo que le he puesto por título, una actitud de fe. Estemos atentos, espirituales a las citas que vamos a dar para que veamos. Aquí vamos a ver, habla esta porción de la escritura del apóstol Pedro, antes de que Cristo muriera y resucitara, y Cristo le previene de algo que iba a pasarle a Pedro y que seguramente a todos nos pasa. Y 2 del libro de Lucas, versículo 31 y 32. ¿Ya estamos? Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero que tomen en cuenta esto. Hay 2 cosas. El enemigo había pedido la vida de Pedro para, dice, zarandearos como a trigo. Eso habla de pruebas, de circunstancias difíciles, adversas, que iban a enfrentar Pedro. A veces creemos que por ser hijos de Dios, que porque confiamos en Dios, estamos en Cristo, no vamos a vivir circunstancias difíciles. No. A veces, para que nosotros podamos avanzar, crecer en la fe, es necesario que pasemos pruebas, que pasemos dificultades para ver cómo reaccionamos y cómo aplicamos lo que vamos aprendiendo. Recuerde siempre, las pruebas no son para reprobarnos, las pruebas son para ver qué tanto podemos avanzar, cómo aplicamos lo que conocemos. Nunca un maestro en la escuela, por ejemplo, te aplicaba una prueba para decirte, es que te quiero regresar al grupo anterior. No. Si no pasabas, cuando menos te quedabas en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si aplicabas el conocimiento adquirido, avanzabas y hasta te felicitaban. Bueno, pues es lo mismo en lo espiritual. Todos pasamos pruebas, pasamos dificultades, circunstancias difíciles. Y aquí lo curioso es que Jesús le dice a Pedro, a Simón, le dice que el enemigo le había pedido para zarandearlo como a trigo. No sé si le ha tocado, pero a veces una tras de otra. Se va saliendo de una y viene otra. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver cómo vamos a aplicar la palabra, el conocimiento que hemos adquirido, nuestra fe. Porque, hermanos, la fe, como yo les he dicho, en la iglesia se vive esa actitud de fe. Oh, yo aquí le creo a Dios, yo aquí me rindo al Señor, me entrego mi vida y todo. Pero no, pero en la casa, a ver. En la casa, ¿cómo reaccionamos cuando enfrentamos circunstancias que nos vienen? Cuando nuestros hijos, cuando el cónyuge tiene una mala actitud, ¿tenemos fe? ¿Qué hablamos? ¿Cuál es nuestra actitud? La vida, todo lo que hagamos, ¿es actitud buena o actitud mala? Todo. ¿Una actitud correcta o una actitud incorrecta? Porque me gustó una explicación, no es explicación, es se me va la palabra, pero bueno, vamos a ver lo que es actitud. Quiero que vean una explicación de lo que es actitud, la encontré y dice, la actitud es la disposición interna que afecta a lo externo. La actitud es una disposición interna que afecta lo externo. Entonces, las actitudes salen del corazón, de lo interno, y se manifiestan externamente. ¿Qué tantas cosas hemos permitido que se aniden en nuestro corazón? Son las que vamos a expresar en nuestro diario vivir. Entonces, por eso es bien importante. La actitud está ligada prácticamente a lo que pensamos. El carácter, el diario vivir, lo manifestamos por lo que pensamos. La actitud empieza en un pensamiento. ¿Se acuerdan ustedes que hace tiempo
les di que todo inicia con un pensamiento, lo hablamos, ese hablar lo repetimos, viene a ser un hábito, el hábito viene a ser una costumbre y la costumbre viene a ser una ley, ¿verdad? Por ejemplo, llega el 15 de septiembre y es ley que dicen vamos a comer pozole, ¿verdad o que no? ¿Verdad que sí? Es ley que dicen vamos al grito y viva México y todo. Pues sí. Esa costumbre, alguien le surgió un pensamiento y dijo, vamos a celebrar, ni es cierto que el 15 de septiembre se proclamó la independencia, pero bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a poner esa fecha, y lo puso y ya, se nos hizo costumbre, y esa costumbre es ley para los mexicanos, ¿no? Bueno, pues entonces así inicia las actitudes también. Hay algo que pensamos y empezamos a hablarlo y al rato manifestamos todas esas actitudes. Bueno, Jesús había orado por Pedro porque el enemigo dice que lo iba a zarandear. Y lo iba a zarandear como a trigo, dice, ¿verdad? Ahora, pero Jesús oró ¿para qué? ¿Para qué oró Jesús? A ver. Subrayen su Biblia, por favor, ahí en su Biblia o márquenlo en su Biblia electrónica. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Eso quiero que vean. O sea, Jesús está interesado que en todo nuestro diario vivir, no solo en la iglesia, no solo en las reuniones, sino en todo nuestro diario vivir, que tengamos una actitud de fe. Una fe que le creamos a Dios lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, que manifestemos lo que hemos recibido. Entonces, ya lo otro lo veremos más al final, porque dice, una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Que decía yo antes de que llegaran los hermanos, decía yo, es importante compartir los testimonios. Allá donde tu fe se desarrolló, lo que Dios hizo, que lo compartas con otros para que la fe de los otros también crezca. Porque si a un hijo de Dios se le manifestó Dios y lo bendijo, también yo soy hijo y también lo voy a recibir, ¿verdad? Entonces, por eso es importante compartir con nuestros hermanos. Pero hoy nosotros vamos a ver un poquito al final. En el libro de Romanos, capítulo 1, quiero que vean, Romanos capítulo 1, son textos que los conocemos, pero quiero que lo veamos, hermanos, por favor. Es bien importante esto. Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio, ¿a cuántos están en el Evangelio? A ver. Amén. Sí. Los que están en el Evangelio, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para. O sea, por fe se revela el Evangelio. Pero ¿para qué ese para? Ese para que encontramos ahí, o sea, Dios te va a hablar para que vivas creyendo eso, que le creas a Dios, para fe, por fe y para fe. Como está escrito, por fe y para fe, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A dónde vivimos la mayor parte de nuestra vida? En el hogar, en la casa, ¿no? La familia. Allí tenemos que manifestar la fe, porque a veces tenemos fe para un trabajo, fe para un milagro, pero la fe es para toda la vida. Es más, quiero que busque una versión, creo que la NBI, nueva versión internacional, pero se la voy a leer en lenguaje actual. No traigo otra versión, lenguaje actual traigo. Dice, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre por fe. Vivirán para siempre por fe. La NBI la tienes, a ver. Sí, dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. De principio a fin,
Cuando te alcanzó Dios, ¿qué necesitaste? Fe. Creer. No viste nunca a Jesús, no, pero necesitaste fe. Por eso dice que la salvación es por fe, la justificación es por fe, todo es por fe. Pero no solamente eso, sino que dice, el justo por la fe, de principio a fin. Todo lo que vivamos tiene que ser por fe. Por fe. Por eso en el hogar tiene que haber una actitud de fe, porque a mí me impacta que los cristianos tenemos mucha fe, pero en nuestras reuniones. Porque hasta, fíjense cómo es, el mundo nos heredó eso. Yo les digo, tenemos una fe de un Dios de templo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Todos cuando llegan a un templo toman una actitud de angelitos. Una vez fui a la iglesia aquí, al edificio de la catedral. Fui. Decía, ¿cómo se anda metiendo ahí? Sí, no tengo ningún problema. Ellos me temen a mí, no yo a ellos. Entonces entro en la catedral y estoy ahí viendo las cosas, ¿no? Todo calladito. Y hay gente, ¿sí? Calladito. Y entran los que van caminando y se oye. Se oyen los pasos porque está todo calladito. Ahora, ¿por qué? Porque la gente piensa que en ese lugar está Dios. Tienen un Dios de templo. ¿Sí o no? Pero saliendo, y medio cosas que hablan, dicen. ¿Sí me entienden? Entonces, a ver, la fe es de principio a fin. Donde quiera que vayamos, en nuestra casa está Dios. Vive en nosotros. Él nos ve. O sea, ¿qué actitud deberíamos tener? La misma actitud que tenemos a veces en el templo. No tenemos un Dios de templo, tenemos un Dios que vive en nosotros, que está en el hogar. Por lo tanto, tenemos que ser temerosos de Dios. En la casa. Ok, porque dice que el justo por la fe vivirá de principio a fin. Vivirá por fe. Desde el principio hasta el fin. Ok, en Hebreos 6, ¿por qué? Hebreos 11:6. ¿Por qué tenemos que vivir por fe? El justo tiene que vivir por fe. Son textos muy conocidos, pero Hebreos 11:6 dice muy claramente. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible. Porque es necesario que se Dice aquí, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar los que buscan su amistad. Me fascina que hay versiones que te explican un poquito más. ¿Quieres agradar a Dios? Vive por fe. Ahora, sé que en algunas definiciones va usted a buscar fe y va a encontrar unas definiciones. Fe es el conjunto de normas doctrinales de X organización. No. Eso es un conocimiento. Pero hermanos, aquí en Hebreos 11, cuando usted lee eso de Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, no está hablando de las normas doctrinales. Está hablando de la actitud que manifestamos en nuestra vida cotidiana. Ahí se manifiesta nuestra fe. Porque hermano, si usted sigue leyendo aquí en Hebreos 11, usted va a encontrar todos los hombres de fe que nos relata la Biblia, ¿sí o no? Empieza con Noé, empieza con Abraham, con Moisés, con todos los personajes bíblicos de fe. Ahora, dígame a ellos, ¿qué conjuntos de doctrinas tenían o se habían aprendido? Nada. No tenían nada. Pero, ¿por qué entonces los pone en la lista de hombres de fe? Porque sus actitudes en su diario vivir y sobre todo en su casa era de fe en Dios. Un ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Imagínense que si no era fe, de 99 años. Y cuando Dios le dijo,
¿sabes qué, Abraham? Vas a tener hijo. Ese cuate hizo fiesta en casa, porque le creyó a Dios. El que entendió, entendió. Hermano, porque fe no es nada más, pues yo creo que Dios lo va a hacer. No, hay algo que tenemos que hacer. Cuando tienes fe, tu actitud va a demostrar que le creíste a Dios. Porque si no le creíste a Dios, te vas a quedar, yo estoy creyendo a Dios. No, no le ha creído a Dios. Porque fe es el conocimiento, pero luego viene el verbo. Acuérdense que les he explicado sobre fe es sustantivo, creer es verbo. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan ustedes? Fe es sustantivo, fe es el conocimiento, lo que Dios dice. Creer es cuando eso que yo ya conocí lo pongo en acción, porque creer es verbo. ¿Eso lo dijo quién? ¿El hermano qué? Arjona. ¿Verdad? Bueno. Sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, la fe no es nada más aquí, la fe es en nuestro diario vivir, además el justo por la fe vivirá. Es más, alguna versión en el libro de Hebreos 11:1 que define la fe, dice, fe es la sustancia. A ver cómo lo tienes ahí, extrañé, Hebreos 11:1, a ver cómo dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Bueno, pero hay otra versión que la describe como la sustancia. La sustancia es, vamos a decir, cuando habla de sustancia es el elemento. Yo como les diría, fe es el agua es la sustancia donde viven los peces. ¿Qué le pasa a un pez si lo saca uno del agua? Se va a ahogar. Se va a ahogar. Muy buena definición. Nosotros nos ahogamos cuando nos metemos al agua. El pez se ahoga cuando se sale del agua. Es muy bien lo que dijo la niña, ¿eh? Ok. Bueno, así es, el justo por la fe vivirá. ¿En dónde vive el justo? Por su fe. En la fe. En la fe. El día que se sale de la fe, ¿qué le pasa? Se muere. Se muere. Porque es la sustancia a donde el cristiano vive. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos que tener actitudes de fe. Ya sabemos que el enemigo nos va a querer zarandear, porque así dijo Jesús. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Simón? El enemigo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero una cosa te quiero decir, Pedro, no estás solo. Yo he rogado por ti. ¿Sabías tú que tenemos un abogado a la diestra del Padre? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dijo el apóstol Juan, a mí me encanta cuando el apóstol Juan lees su carta, te habla de un amor, hijitos míos. Así tan lindo que habla, la verdad. Hijitos míos. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan 2:1. Dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no solamente para interceder por nosotros, sino que Él está abogando. Mira, mi hijo está creyendo. Mi hijo está proclamando la palabra. Vive en fe. Hermanos, se está moviendo en la sustancia donde la vida de nosotros fluye, corre. Entonces, Dios confirma lo que ese hombre está, o esa mujer está pidiendo. ¿Por qué, hermano? Porque tiene a alguien que intercede por él. Es un abogado que está. Entonces, la fe, hermano, tenemos que vivirla, no solamente conocerla. Hay quienes saben las definiciones, hay quienes conocen los textos, nunca han experimentado qué es vivir en fe. De verdad, no basta con el conocimiento. Hay eruditos bíblicos que nunca han experimentado el poder de Dios. Y eso, dice uno, wow, pero si ellos conocen, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de que una vez les comenté que alguien me dijo, hermano, yo siempre mis hijos los llevaba al médico y pues sanaban? Y hasta que tú me enseñas, y digo, ¿cuándo te enseñé, hermano? Yo nunca te he enseñado. Es un hermano que yo respeto muchísimo, admiro, lo amo en Cristo. Es
es pastor, muy bendecido. Entonces dice, cuando uno de mis hijos se ponía mal, pues yo rápido, además dice en la congregación asisten 3, 4 médicos, pues vamos a ver al médico, vamos a ver al hermano, y ya necesitaban, solucionado. Pero un buen día una de sus hijas no sanaba. Entonces yo le había compartido un testimonio de que le digo, no sé si mi fe o a lo mejor la escasez de economía, pero mis hijos cuando enfermaban yo le decía a mi esposa, tráete el aceite y vamos a ungir y vamos a orar por ellos. Y en el nombre de Jesús van a estar bien. Una vez, como me acuerdo que mi madre vino a visitarnos y mi hijo tenía una fiebre, pero una fiebre tremenda, y estaba llorando mi hijo. Yo había ido a vender pan, regreso y me dicen, hay que llevarlo al médico porque está muy enfermo. Y le digo, vamos a orar, vente Chela, vamos a orar por nuestro hijo, vamos a ungirlo con aceite y en el nombre de Jesús va a estar bien. Y mi mamá se empezó a reír, me empezó a decir, estás loco, ¿cómo vas a creer que el niño va a sanar? Llévalo al médico, que le den medicina para que se sane. Digo, tú trae el aceite, vamos a orar y oramos por mi hijo. Como a los 10 minutos mi hijo estaba totalmente sano, libre. Entonces, eso yo le compartía en una reunión de pastores, compartía eso de cómo Dios se glorificaba en la vida de mis hijos. Entonces, esa vez que platiqué con este pastor me dice, lo que tú me enseñaste me sirvió muchísimo. Le digo, ¿cuándo te enseñé, hermano? El día del testimonio, dice, el día que estabas hablando acerca de cómo sanaban tus hijos. Porque mi hija, dice, lo llevé con un médico y lo atendió, le dio medicamentos y no sanaba. Y le dijimos, vamos a cambiar de médico, vamos a llevarlo con el otro hermano. Y lo llevaron con el otro hermano y dice, bueno, vamos a agregar, está bien el medicamento, vamos a agregarle nada más, con eso se sana. Y le dieron otro medicamento y nada. Dicen, no, yo creo que necesita pediatra, vamos a llevarlo a un pediatra. Y lo llevaron al pediatra y nada. Entonces ya después del cuarto médico, 2 de la mañana, dice, 2 de la mañana, dice que su esposa llorando, dice, se nos va a morir mi niña, se nos va a morir, porque mira cómo está la niña, ya está muy mal. Entonces dice que me acuerdo, hoy Pedro dice que con aceite los ungía a sus hijos, dice, Saná, voy a orar por mi niña, y que Dios haga la obra, y si Él determinó otra cosa, Señor, hágase tu voluntad. Pero que agarro el aceite y que ¿sabes qué? Se durmió mi niña. Y dice, y al otro día se levantó y a comer. Y estaba sana mi niña. ¿Sabes qué? Aprendí que la fe no es un concepto que aprendes. La fe es en tu diario vivir algo que aplicas, que le crees a Dios. Es una actitud de fe. No es nada más el conocimiento. Porque si tú puedes leer Hebreos 11:1, tienes la definición de fe y lo puedes aprender y lo puedes tener. Fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No me lo sé, pero vívelo. No se trata de tener conceptos, tener una actitud de fe. Es algo interno que está ahí, te crea convicción y lo vas a externar. Eso es fe. ¿Sí me entiende? Entonces necesitamos desarrollar esa fe en casa. ¿Cómo reaccionamos ante una mala noticia? A veces cuando está enfermo alguien, yo llego y le hermano, vamos a confiar en Dios, estamos confiando en Dios. Pues ni modo que diga que no, pero realmente a veces no es cierto. Como me acuerdo de una tía que vivió acá adelante. Yo decía, tía, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Y orábamos. Y dice, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios que Dios nos va a levantar. Pero por cierto, busca por favor un licenciado, alguien que chequemos ver lo del testamento, ¿no? A ver, ¿estaba confiando? Nada más es un formulismo que tenemos, y sí lo sabemos el concepto, pero no tenemos la actitud de fe. Porque si tenemos la actitud, no, qué testamento ni qué nada, yo voy a vivir, ¿verdad? Pero si digo, yo sí creo en Dios, y Dios se puede glorificar en mi vida, pero traigan el notario, voy a hacer el testamento, pues no creí. Me estoy contradiciendo yo solito, ¿va? Entonces, vamos a ver, Romanos capítulo 8, versículo 35 y 37, por favor, rápidamente. Romanos 8, 35 y 37, escuchen bien esto.
¿Por qué tenemos que caminar en fe y desarrollar esa fe en la casa, en el hogar, en la familia, en nuestro diario vivir? Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, Jesús está intercediendo por nosotros y dice: yo estoy orando por ustedes para que su fe no falte. Estoy orando por ustedes para que su fe no falte. Intercedo ante el Padre. Imagínense, Él está intercediendo por nosotros. Romanos 8:35 dice así, 35 al 37. ¿Qué podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacer el hambre, el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Escritura, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, dice, ¿verdad? Nos dará la victoria. Eso es fe, hermano. ¿Qué nos puede separar? Todos vamos a pasar en algún momento alguna dificultad, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea un problema de relación familiar. Todos, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en fe. ¿Qué es lo que Dios dice en X área de lo que estemos enfrentando? Tenemos que enfrentarlo, no caminar por lo que vemos. Lamentablemente muchas veces nosotros vivimos por lo que vemos y no por lo que Dios dice que somos. Mire, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice Pablo, le voy a cambiar la versión porque estoy leyendo otra versión que ustedes no tienen, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, le voy a cambiar la versión. Ahora sí ya lo leemos en la versión Reina Valera. Porque dice: porque esta leve tribulación momentánea, subraye eso por favor, esta leve tribulación, todo lo que vayamos a enfrentar es leve, es momentánea, no es algo que no puedas llevar, porque dijo Jesucristo: nunca nuestro Padre dará más carga de la que podamos llevar. Yo no puedo agarrar y decirle, por ejemplo, a las nenas, las dos nenitas que tenemos más pequeñas, decirle: por favor, cárgate esa bocina y me la metes. ¿Verdad que no? No, porque no consideramos que no es prudente. Bueno, dice: si ustedes, dijo Jesucristo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará cosas buenas a los que se lo pidan? Así que, hermano, Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dice aquí: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe, hermano, nos tiene que llevar a ver no lo que vemos, sino lo que Dios dice que tenemos, que somos. Eso es lo importante. Las tribulaciones son momentáneas, son temporales, no son para siempre. Decía un hermano que nos hizo soltar de risas en una ocasión, porque decía: nadie de aquí va a vivir 100 años, porque dice: no hay mal que dure 100 años, ni quien los aguante. Así que, digo, no, pues sí es cierto. Sí es cierto, aunque yo pienso vivir 120 años, pero bueno, pero no mal. Exacto. Bueno, hermanos, no podemos apartarnos de lo que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros enfrentemos dificultades, por favor, siempre tengamos en cuenta qué es lo que Dios dice en esa circunstancia. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 68, San Juan 6, 68, cuando Pedro veía que la gente se iba, le dice a Jesús: Señor, la gente se nos está desertando. Porque la fe, hermanos, vas a enfrentar mayores obstáculos que la gente que no le crea a Dios. Mayores obstáculos. Muchas veces uno ve que la gente que no tiene fe en Dios como que vive más tranquilamente. Y nosotros que creemos en Dios a veces: ay, tengo que enfrentar esa dificultad. Sí. Y muchos desertan por eso, porque dicen: creo que estaba más tranquilo cuando estaba en el mundo. Pero ¿saben qué? Escuche bien esto.
Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, la gente se nos va. Dice, aquí respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Sabe por qué le dijo? ¿Sabe por qué le dijo eso Jesús a Pedro? Pedro estaba viendo cómo estaban desertando la gente. Qué dura es esta palabra. Pero dijo Pedro, dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermano, ¿a quién iremos? ¿En quién más podemos creer? ¿En quién más podemos confiar? Sino en Dios. Tengamos una actitud de fe en casa. Cuando enfrentemos una dificultad, cuando el cónyuge, los hijos tengan una actitud contraria a la voluntad de Dios, empecemos a hablar la palabra de Dios. Tu actitud es lo que va a contar. Si realmente le estás creyendo a Dios, tu hogar se va a manifestar lo que Dios dice si le crees a Él. Pero es importante la actitud. Como les decía yo, imagínense, estoy diciendo, Dios me va a sanar, pero tráigame al notario y voy a hacer mi testamento, porque no estoy creyendo. Y a veces así estamos. Yo sí creo en Dios. Es más, hay puertas donde pone, en esta casa sí creen en el Evangelio. Y luego hasta otros que dicen, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y nunca se manifiesta el poder de Dios ahí, porque allí no hay una actitud de fe. Hermanos, tenemos que tener una actitud de fe en nuestro hogar, creerle a Dios. No pongas letreros, pero que vean tu actitud. ¿Sí me entienden? Me decía una vez un hermano, dice, tu camioneta no es cristiana. Y le digo, sí es cierto, pero yo sí soy cristiano. Y dice, no, es que tu camioneta no tiene ninguna calcomanía que diga que es cristiana. Le digo, no, pues no, eso nunca se va a volver a Cristo. Le digo, pero yo sí, porque lo importante es que nosotros seamos cristianos, no las cosas. Pero cuando las cosas, hermano, cuando estás tú en un lugar donde tú eres cristiano, las mismas cosas irradian gloria de Dios. De verdad. Entonces, acuérdense esto. Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos que aprender a hablar lo que Dios dice, porque ¿quién tiene palabras de vida eterna? Solamente Dios. Tu fe se va a ver por lo que hablas, no solamente por lo que conoces, por lo que hablas. En lo que hablas se nota tu fe. Quiero que vaya al libro de Segundo de Reyes. No, perdón, permítame. Es Primero de Samuel capítulo 17. Primero de Samuel capítulo 17. Quiero que veamos bien, algo bien importante. La actitud de fe se nota en lo que hablamos. Desde el 17.1 usted va a notar, 1 Samuel 17.1, usted va a notar, hermano, que vamos a hablar un poquito de Sansón, de Goliat y de David, o de David y de Goliat. Vamos a hablar. Rápidamente les quise distraer con Sansón, no es David y Goliat, ¿ok? Vamos a hablar de eso y vamos a ver la actitud de fe. Quiero que esté muy atento a las actitudes. Mire, dice que se habían juntado los filisteos, juntaron todo su ejército de guerra y se congregaron en Sucó, que es el de Judá, y acamparon entre Sucó y Aseca en Efes Darmín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, acuérdense, en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí hay una batalla, aquí hay una guerra. Vamos a ver la actitud que tiene esta gente, porque acuérdense, todas las batallas, empezamos con el texto de donde Jesús le dice a Simón que Satanás le había pedido a Pedro que lo iba a zarandear como a trigo. Es una batalla, es una guerra. Ahora, ¿cómo enfrentamos esa batalla? Jesús quería que lo enfrentáramos con fe. Tan es así que Jesús dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Ahora, esta batalla no es de los fuertes, acuérdense. Dice, no es con ejército, no es con caballos, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu. Es con la fe en Dios. Ahora, escuchen bien esto. Dice en el versículo 3, los filisteos estaban sobre el monte, a un lado de Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía
la altura de 6 codos de palmos. Imagínense nada más, si uno se deja guiar por la vista, aquí ya perdió. Porque está la batalla, sale un gigantón, y además mire lo que dice la Biblia, cómo lo describe, cómo era, dice, traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, era de peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y un asta, fíjense, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Imagínense nada más, ya con esa descripción ya me aterroriza. Ya entra miedo. Ahora, recuerden, el justo ¿cómo tiene que vivir? Por fe. Por fe, no por vista, no andamos por vista. Y las tribulaciones son momentáneas, no son para siempre. Ahora, aquí en ese momento es donde hay que aplicar la fe. Pero lamentablemente todos, no solamente unos, todos, en algún momento nos dejamos influenciar por lo que vemos. Esto era impactante a los ojos. Ahora dice, todavía si oye lo que dice, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy filisteo y vosotros siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Imagínate. Ahora, chequen esto, lo que vieron y ahora lo que oyeron, porque todas esas son ventanas que atrofian nuestra fe. Lo que vemos y lo que oímos. ¿Sí? Escuchen bien esto porque mire cómo estaban. Así dice que lo hizo durante 40 días. Ustedes van a ver, dice que el versículo 10 dice, añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo el Israel esas palabras de los filisteos, se turbaron. ¿Y qué tuvieron? Gran miedo. No tuvieron miedo. ¿Tuvieron qué? Gran miedo. Cuando enfrentamos peleas, batallas, muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que oímos. En lugar de fe, se va a desarrollar un gran miedo. Pero si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, vamos a caminar en fe, vamos a desarrollar la fe, porque la Biblia dice que estaban en un valle. Y en el Salmo 23, ¿alguien recuerda cómo dice el Salmo 23? 4, a ver, ¿alguien recuerda el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero antes está diciendo, Jehová es mi pastor. Me voy a dejar pastorear por él. Voy a tomar en cuenta sus consejos, su palabra, su dirección que él me dé, lo voy a tomar en cuenta. Pero cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios, mire, vamos a estar como Saúl, y todo el pueblo de Israel, ¿cómo tenían? Miedo. Un gran miedo, imagínense. No solamente tenían miedo, tenían un gran miedo. Hay casas, hay hogares a donde no están oyendo la palabra de Dios, están viendo lo que solamente ven sus ojos, lo que el mundo dice, y ¿saben qué? Tienen gran temor. Hay personas que desarrollan no solamente temor, un gran temor, se vuelven pesimistas, negativos, todo lo ven mal. Oía yo, hay gente que dice, este gobierno nos va a llevar al caos, ¿no? Es pesimismo, negativismo. Nosotros no dependemos, nosotros como pueblo de Dios, no dependemos de un gobierno, no dependemos de los hombres, dependemos de lo que Dios dice. Activemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, no en los hombres. En Dios, no en los hombres. Quiero que vea, mire, en el versículo, a ver, brínquese un poquito y vamos al 1 Samuel 17, 23. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, está hablando de que David, vamos a hacer un poquito de historia ahí, no me brinqué, pero David, primero, tiene una actitud de obediencia. Quiero que vea,
¿Por qué? Porque el padre le manda ir a dejar alimentos a sus hermanos y él va. Una actitud de obediencia. Luego, una actitud de involucramiento, de que le llama la atención qué está pasando. Y dice aquí la palabra que mientras ellos hablaban, él hablaba con ellos, está hablando de David. He aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué? Otra vez. Imagínense, huían y tenían gran temor, porque no estaban escuchando a Dios, estaban escuchando solamente lo que decía el filisteo. Estaban viendo el enorme gigante que tenían delante de él. Ahora, dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así harán al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, bueno, ahí nos brincamos un poquito. Quiero que vean, no, sí está bien, perdón. El versículo 28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira en contra de David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas esas palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él las hizo venir. Ahora, quiero que vean el versículo 32, por favor. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Quiero que vea la actitud. No le apantalló lo que habló el gigante, no le apantalló el gigante, cómo se veía, no le apantalló nada de eso. Él estaba confiado en Dios, él tenía una fe inquebrantable en Dios. Era el mismo hombre que estaban viendo todos los demás y que tenían gran temor. Sin embargo, David tuvo una actitud de fe. Acuérdese, la fe vence gigantes. La fe te da la victoria. No el conocimiento, la fe activa. Porque puedes tener el conocimiento, si no activas la fe, nunca se va a ver eso en tu vida. Ahora, no confiemos en lo que tenemos, confiar en lo que no vemos. Aquí, miren, ¿había visto ya caer al gigante? En su espíritu sí, físicamente todavía no. Pero en su espíritu él dijo, eso cae facilito. Ya internamente, acuérdense, actitud es lo que se desarrolla primeramente internamente y después en lo exterior. Aquí la actitud adentro, dentro de su corazón, David ya había visto caer al gigante. Por eso cuando tienes un problema, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hablas? Mira, David lo que habló. No hablemos de confesión positiva, no. Está hablando de la fe. Fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí, David todavía no lo veía, pero ya dentro de él ya lo veía. Por eso mire lo que habla, dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. Y dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía el león y un oso, tomaba algún cordero
de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como ha provocado el ejército de Dios. Vean, la fe. La fe se habla, hermanos. ¿Ha oído usted gente en su casa que empieza a decir, no, está bien difícil la situación, no hay trabajo? La carestía está, pero durísima. Esa es su fe. No rinde el dinero, pues no le va a rendir. No, y deja de eso, se vienen cosas peores. Pues ya está hablando eso. Vea cómo habló David. Esa es una actitud de fe que tenemos que aprender a desarrollar. La fe no se nace con ello, se desarrolla, sobre todo la fe correcta. ¿Alguien nació caminando? ¿Verdad que no? Aprendió. Y para aprender se dio algunos golpes. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Todos. De hecho, algunos nos quedan hasta las huellas de los golpes que nos dimos cuando aprendimos a caminar. Bueno, en la fe se aprende a caminar con fe. Y muchas veces nos damos golpes porque hablamos cosas negativas en el hogar. Luego decimos, esta mujer nunca va a cambiar. ¿Qué está hablando? Una fe negativa. Le está creyendo más lo que ve, le está creyendo lo que oyó que el enemigo le está diciendo. Hermanos, tenemos que creerle lo que Dios dice. ¿Qué dice para los hombres? Dice, el que haya esposa... ¿Qué dice Proverbios? A ver. El que haya esposa encontró el mal. No, ¿cómo dice? No se lo saben. A ver, búsquenlo. El que haya esposa. ¿Encontró qué? El bien. El que haya esposa encontró el bien, hermano. Así dice. A ver, búscalo, Fer. Proverbios, está en Proverbios, pero se me va ahorita la cita. Pero el que haya esposa encontró el bien. Ahora, si eso dice el esposo también, el que haya esposo que encontró un chamuco, dice. No, encontró bendición. Proverbios 22. Proverbios 22, ¿verdad que así dice? El que haya esposa. El que haya esposa es bien y alcanza la bendición de Jehová. ¿Verdad? O sea, ha hallado el bien, tiene una bendición, es la bendición de Dios, es el bien que Dios habló. Esa será tu ayuda idónea, esa será la mujer que te apoyará. Hermano, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de fe en nuestro hogar. Le digo, imagínense a Abraham, que se hubiera dicho, no hombre, desde que encontré Sara mi vida me ha ido. ¿No? ¿Sabían ustedes que Abraham fue el primer adorador de Dios? Bueno, al menos que se menciona la palabra adoración. Porque también Abel adoró dándole sus ofrendas. Pero yo te quiero decir, la primera parte en la Biblia donde se hace mención la adoración fue con Abraham, cuando ofreció su hijo. Pero ¿sabes por qué? Él tuvo esa fe de recibirlo. Y cuando lo recibió, se lo dio a Dios. Y eso era adoración. Fe, hermano, es cuando tú le crees a Dios en medio de lo imposible. ¿Era posible que Abraham a los 99 años tuviera un hijo? No. Es más, dice que Sara era estéril. Y además de su esterilidad, la costumbre de las mujeres ya se le había cortado. Todo era imposible. Pero cuando en un hogar hay fe, hermano, lo imposible se vuelve posible. Así que desarrollemos esa actitud de fe, no nos rindamos. Miren lo que hacía David. Estaba un gigante frente a él, pero no dijo, no, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos miedo, me uno a los que están temblando. No, él fue el que dijo, ¿quién es ese incircunciso que ha venido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y mire, no queda ahí, porque quiero que vean cómo habla, porque no se va a quedar ahí el enemigo. Vean ustedes lo que dice el versículo
A ver, 26, por favor. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo... No, perdón. No, estoy... El 34. Quiero que vean, dice... David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía el león, el oso, mataba algún cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de la boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Bueno, perdón, hasta 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, quiero que vean esta parte, y de las garras del oso. Él también, a ver, quiero que subraye esa parte, él también. ¿En quién estaba su confianza, David? Subraye esa parte. Él también me librará de la mano de este filisteo. Escuche bien, no dijo, las armas que yo tengo son bien eficaces, mi fuerza, mi sabiduría. No. Dijo, él también me librará. Quiero que subraye esa parte. Que se vaya a cosar. ¿Quién le va a dar la victoria en todas las batallas que enfrente? El enemigo ha pedido a zarandear como a trigo, pero dice Jesús, yo he orado para que tu fe no falte, que cuando el enemigo te va a zarandear, ahí tu fe, háblala, declara lo que Dios dice, confía. ¿Qué tienes que decir? Dios me va a sacar, Dios me va a dar la victoria, Dios me va a proveer, Dios va a hacer la obra en mi vida. Confía en Él, no digas, el médico, voy a pagar, voy a tener, voy a hacer. No. Ten fe en Dios. Ten una actitud de fe en tu casa. Es bien importante eso en el hogar. Yo le voy a decir algo, perdón la jactancia, pero muchas de las cosas que Dios nos ha dado en nuestras manos, la hemos obtenido por fe. Lo le digo a mi esposa, a veces son locuras lo que vamos a hacer. Me acuerdo mucho de nuestros primeros pasos en el ministerio, cuando rentamos un lugar que se pagaba 4.500 de renta. No teníamos. Y éramos pocos. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rentar ese. Me acuerdo, llegué, dice, se renta, hablé por teléfono, concerté la cita. La persona me dijo, sí, cómo no. Le digo, ¿sabe qué? Está abandonado el lugar, le voy a hacer unos arreglos. El día que inauguremos, le digo, ese día le doy el depósito de renta. ¿Cómo no, joven? Sí. No tenía yo nada. Y el día que inauguramos, se juntó el dinero. Pagamos. Me dijo, es un mes de renta y un mes de adelanto. Híjoles, a los 15 días le doy el adelanto. ¿Sabe qué? Se juntó y no tenía yo. Pero ¿sabe una cosa? Aquí hay algo bien importante. Eso no se dio en el templo. Saqué esto, eso no se dio en el templo. Se dio en la casa. ¿Y sabe cuál era? A lo mejor yo tenía la fe, pero tuve que contar con la actitud de fe de mi esposa. Sí, mi amor, sí, vamos, sí se puede. Dios está con nosotros. Él nos va a respaldar. Él siempre nos ha respaldado. Así que vamos a hacerlo. Es importante que en el hogar se desarrolle la fe, una actitud de fe. Y se va a ver por lo que hablamos, no solamente por lo que conocemos, por lo que hablamos, por cómo actuamos, se va a ver. Aquí David estaba actuando y decía muy claramente, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora, Saúl vistió bien, esto no es importante, brínquese un poquito. Quiero que vea el 17, a ver, 30 y... El versículo 40, por favor. Dice ahí, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas
a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Miren nada más. Lo menospreció, lo vio en poco, dice. Pero entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, quiero que vea esa parte. Esa es la parte importante. Marque otra vez lo que le digo ahí, dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Esa es la fe. Acuérdense, no estaba confiando en que, pues yo tengo una onda que soy bien exacto cuando tiro la piedra. No. No, eso no estaba confiando. Él estaba confiando en Dios. Desarrollar en el hogar una actitud de fe que verdaderamente, sabes que no tenemos, pero Dios va a proveer. Ahora que están con lo de la escuela, que a veces hay situaciones difíciles, bueno, confíen en Dios. Decía una persona: bueno, yo sí confío en Dios, pero voy al empeño. No estás confiando en Dios. No estás confiando en Dios. Porque hay quienes el buen fin se aprovechan y sacan cosas, pero el buen fin va a la casa de empeño. No. Eso no. Fe en Dios es: ok, tú vas a proveerme, tú eres poderoso, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero tú eres poderoso y tú eres fiel, tú eres verdadero, espero en ti. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora no lo sabemos, tenemos que aprender a descansar en él. ¿Saben qué? Yo les recuerdo una ocasión, tenía la necesidad de moverme a un lugar, no les menciono el lugar, pero moverme a un lugar. No tenía yo gasolina y le digo: Señor, provéeme por favor para la gasolina. Y que me aparecen 50 pesos. Yo digo: 50 pesos, Señor, de gasolina. O sea, Dios me bendijo con 50 pesos. Yo dije: pues voy a cargar gasolina, Señor. Yo te pedí para la gasolina, voy a cargar gasolina con 50 pesos. No les miento. Voy a la gasolinera y le digo: ¿me das 50 pesos de gasolina? Y me dice: sí, cómo no. Pone el conectes y se va al otro carro que está al otro lado. Y yo oigo que sí, y sigue echando. Digo: 50 pesos. Digo: ¿cuánto es? 50. Le doy 50. Y veo y marcó ahí 50 pesos. La bomba marcó 50 pesos. No les miento, y ve Dios que fue verdad. Toda la semana anduve con la camioneta y no necesité de cargar gasolina. Dios proveyó. Fui a ese lugar y anduve con ese tanque lleno. De verdad. Se los digo, Dios es fiel, pero aprendamos a comer. Si yo hubiera dicho: 50 pesos no me van a servir, no me van a alcanzar. Fui obediente. Yo dije: provéeme para la gasolina que necesito. Me dio 50 pesos. Si uno dice 50 pesos no te van a dar nada, no te va a alcanzar. Sin embargo, Dios me proveyó de la gasolina. Porque yo no pedí dinero, yo pedí para la gasolina. A veces nuestra forma de pedir. Si Dios es fiel. Ahora, hermanos, Hebreos 13:8, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Cómo dice? José, ¿tú sí te lo sabes? No. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. O sea, y si hizo milagros en el pasado, ¿seguirá haciendo? Tengamos fe, hermano, confiemos en Dios. Si Dios lo hizo con Abraham, si Dios lo hizo con David, si Dios lo hizo con Moisés, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Lo va a hacer. Solamente que tengamos esa actitud de David. Profetizaba porque creía, hablaba, dice: ¿sabes qué? Dios lo entregará en mis manos. Yo daré su cuerpo a las aves del cielo. Estaba confiando, hablaba lo que creía de Dios. No era una suposición, porque muchas veces nosotros tenemos suposiciones. 2 de Corintios 5:17, ¿cómo dice? A ver, quiero que lo vean. No, perdón. Es primera de Corintios. Perdón. No tiene 17. No. No tiene 17, 5. De primera. De segunda, Es el texto, sí. es el texto que dice: porque por fe andamos y no por vista. Ya me equivoqué. No es eso. Porque por fe andamos y no por vista. A ver. Debe de ser segunda, pero
Es segunda de Corintios, pero es 4:17. 5:7, perdón. Sí, 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Recuerde esto, por fe andamos. Desarrollemos una actitud de fe. Andamos por fe. El justo por la fe vivirá. Tiene que andar de principio a fin por fe, no por vista. David nos lo deja muy claro. Él no caminó por vista. Tenía un gigante. Sin embargo, él caminó por fe. Dice, Dios lo entregará en mis manos. Y Dios le dio la victoria. Hermanos, siempre tendremos victoria si caminamos en fe. No nos movamos por vista, caminemos en fe. Haremos cosas grandes. Dice que en Dios haremos proezas si nosotros aprendemos a caminar, no por vista, sino por fe. Porque el justo por la fe vivirá. De principio a fin vivirá por fe. Amén. Espero que quede claro esto. Espero que quede entendido. No caminamos por vista, caminamos por fe. Bien, póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por este tiempo. Creo que seguimos aprendiendo sobre esta actitud de fe. Todo lo que desarrollamos en la vida, todo lo que manifestamos, son actitudes. Pero muchas veces hemos manifestado actitudes negativas, actitudes de temor como Saúl, actitudes de miedo. Pero Señor, queremos desarrollar esa actitud de fe. Sabemos que hay una batalla que se libra todos los días en el hogar. Todos los días hay una batalla y el enemigo nos pide para zarandearnos como a trigo. Pero estamos contentos porque sabemos, Señor, que tendremos la victoria, pues tú eres nuestro abogado. Delante del Padre, tú intercedes para que nuestra fe no falte. Que de principio a fin seamos hombres y mujeres de fe. Si hemos creído que somos salvos por fe, si hemos creído que somos justificados por fe, si hemos creído que vivimos por fe, Señor, de principio a fe, desarrollaremos una fe que siempre nos dará la victoria en todo lo que enfrentemos. Creo, Señor, en una actitud de fe. Declaro que este pueblo caminará en fe y por lo tanto caminará en victoria. Que todo lo que tú has prometido se haga realidad en sus vidas. Que no sean teorías, que no sean conocimiento, que no sea solamente algo abstracto, sino que sea algo que lo experimenten, que lo vivan, que lo manifiesten. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Hombres y mujeres de fe que te den gloria y te den honra en sus hogares. Que cuando enfrenten dificultades sepan que en ti está la victoria. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y yo te doy gracias y te doy la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.